Listo. Bueno, vamos a seguir entonces con la clase que nos quedaba medio pendiente. La realidad es, como yo les había contado en la primera clase, las lesiones de rodilla del deportista es todo rodilla. Digamos, hay una especialidad que dice Sport Medicine, básicamente, que trata, además de otras lesiones, todo lo que es rodilla, que vamos a ver todo. Yo hablando con Rodri decidí hacer cruzado anterior, que le metimos a full y como para que tengan un pantallazo grande, ya sepan más o menos lo que es, meniscos y cruzado posterior. Y más que nada en meniscos lo que quise enseñarles o dejarles en claro son las imágenes, porque a veces es difícil cuando uno está en el consultorio y ve una lesión meniscal o no la ve, por lo menos ver qué tipo de lesión es para ir dándole una pauta al paciente de si se tiene que operar o no, y también para que a ustedes les sirva, ¿no?, diagnosticarlas y saber cuál es el tratamiento. Entonces empecemos con esta parte. Esto es un corte axial de los meniscos, una imagen en 3D. Tenemos el menisco externo y el menisco interno. El menisco interno es más grande, el menisco externo, eso siempre ténganlo en cuenta. Y si ustedes ven un corte sagital, está como abombado hacia arriba. Entonces eso también les va a servir después para saber si están del lado interno o externo de la rodilla. Ese es el platillo, ¿no? Acá en esta área de colores que se ve acá, es la inserción del ligamento cruzado anterior. Si ustedes recuerdan la clase del cruzado anterior, habíamos dicho que las lesiones agudas del cruzado anterior arrancan el cuerno anterior del menisco externo, y es exactamente por esto, porque está en íntima relación con el cuerno anterior del menisco externo, y cuando se rompe, la abulsiona y se lo lleva puesto. Después, a modo más, digamos, informativo, el menisco está formado por básicamente fibras de colágeno tipo 1, y tiene dos tipos de fibras, y esto es muy importante. Digamos, las más internas, las que están, si se quiere, del lado de adentro de la articulación, que serían estas partes, son las fibras radiales. Y las de afuera son las longitudinales. ¿Y por qué son las más importantes? Porque las fibras longitudinales son las que modifican o transforman las fuerzas de compresión en fuerzas de tensión. Lo que hacen básicamente sería absorber, o hablando en criollo, absorber las fuerzas del peso de la rodilla, ¿sí?, y disiparlas hacia la periferia. Entonces eso hace que disminuya la tensión o la presión que se genera sobre la base de la tibia. Y por eso es que es tan importante mantener esas líneas. Entonces ya de entrada uno sabe que este tipo de fibras uno intentaría en principio ir a repararlas, porque si no se pierde o se rompe esa circunferencia que tiene el menisco y dejaría de funcionar. Y estas fibras radiales uno no sería tan necesario que las vaya a reparar. Entonces, los meniscos obviamente tienen que estar fijados en la articulación, no pueden estar flotando por ahí. La fijación de los meniscos se va a dar por los tres elementos más importantes que están ahí, que son los ligamentos coronarios, el ligamento transverso o intermeniscal, que es anterior, y es este que está acá, ¿sí?, esto que está acá, si esto es anterior, porque acá está la TAT, este es el ligamento intermeniscal, y los meniscos femorales, que fue una de las preguntas que yo hice en la clase anterior, que son esos que marqué ahí, y eso es súper importante, porque a veces se confunden con una rotura del ligamento cruzado posterior, o uno ve una imagen y no sabe bien si es una fibra de un cruzado o del otro. Bueno, no, estos son los meniscos femorales, que justamente unen al menisco con el cóndilo femoral, ¿sí? Tenemos el anterior, que es el ligamento de Humphrey, y el posterior, que es el de Urifer. No tiene muchas más connotaciones esto, sin embargo, son importantes saber que están. Ahí son otras imágenes, ¿sí?, en los cortes sagitales y en los cortes coronales, ¿sí? Ahí se ve perfecto el ligamento de Urifer. Siguiendo con lo mismo, vamos a hablar un poquito de la irrigación. Más allá de que viene de la arteria genicular y todo eso, me interesa que sepan cómo difunde la sangre, si se quiere, desde la periferia hacia lo interno. Y esto es importantísimo, porque también va a depender de esto la capacidad que uno tenga de reparar o no ese menisco. Básicamente se dividen en tres zonas. La zona roja, o lo que se dice roja roja si se quiere, que es el primer tercio, los 2 primeros milímetros desde la periferia de ese menisco. La zona roja blanca, que es una zona de transición entre lo que es la zona roja y la última zona, que es la zona blanca. Y la zona blanca, como ven, es avascular, no le llega nada de irrigación. Por lo tanto, si nosotros seguimos pensando en qué es lo que se puede llegar a hacer con las fibras radiales que están muy cercanas o muy internas, uno capaz que pierde la posibilidad de reparar esto, porque sabe que si uno le llega a dar algún punto de sutura a esto, no tiene capacidad ni potencial para reparar. Por lo tanto, como uno sabe, son fibras radiales, tienen poca vascularización, uno iría más a sacar ese fragmento que está causando el dolor y no
iría a buscar la reparación del mismo. Entonces también es importante saber todo esto de las zonas de irrigación del menisco. Bueno, esto es una imagen un poco más, ¿no?, de microscopio, como para que vean que no es solamente todo dibujos 3D, sino que esto está recontraestudiado y se sabe que la zona blanca o la zona blanca blanca no tiene nada de sangre, no le llega irrigación. Siguiendo con lo mismo, vamos a ver un poco de las funciones del menisco. La función del menisco, lo que veníamos hablando, es aumentar la congruencia articular, absorber básicamente el impacto. Y acá es importante, yo puse principalmente en flexión. Tengan en cuenta que la rodilla en flexión, ahí lo puse. Si el 80% de la carga incide en los cuerpos meniscales en flexión. O sea, cuando uno está arrodillado, y por eso cuesta tanto cuando tiene patología meniscal, que el paciente sube una escalera, por ejemplo, porque tiene que poner la rodilla en flexión y hacer fuerza para extender la rodilla, o levantarse de alguna silla. Y eso es por esto, porque aumenta mucho más el peso, si se quiere, o la presión de carga sobre la rodilla flexionada, ¿no? Son los principales estabilizadores en un LSA deficiente, es decir, el menisco no solamente tiene la función de absorber el impacto, sino que son estabilizadores de la rodilla. Eso también tienen que saberlo, ¿sí? Es muy importante y por eso también hay que ir a reparar. Y obviamente lo que veníamos hablando, la transmisión de la carga, ¿sí? Bueno, como les dije al principio, tenemos dos tipos de meniscos, el menisco medial y el menisco lateral. El menisco medial, ahí donde dice más frecuente, es la lesión más frecuente del menisco medial. ¿Por qué? Básicamente por la artrosis, el desgaste del compartimento interno de la rodilla hace que el menisco interno, perdón, se lesione con mayor frecuencia. Pero ¿en dónde lo vemos esto? En pacientes ancianos, son lesiones degenerativas. Uno cuando le hace una radiografía de frente de rodilla con apoyo, que a mí me gusta mucho la radiografía de apoyo porque ahí se evidencia verdaderamente si tiene un compromiso o no, vas a ver que está completamente afinado el espacio articular, y bueno, eso habla también de un desgaste del menisco. Y sobre todo en el cuerno posterior, esto es más epidemiología que otra cosa. Y el menisco lateral, lo que veníamos hablando recién, y otra vez vuelvo a lo mismo, esto es importante que se lo acuerden. El menisco que más frecuentemente se rompe es el interno, porque es degenerativo. Ahora, si hay una ruptura aguda del ligamento cruzado anterior, uno tiene que ir a buscar una lesión del menisco externo, ¿no? Acá le puse una imagen simplemente para que vean los patrones de ruptura que nosotros podemos tener en un menisco. Son un montón, pero ahora los vamos a ir viendo uno por uno. ¿Sí? Está el pico del oro, que en realidad es una oblicua, un flap horizontal, ¿sí? Ahí hay una rotura, un deshilachamiento en la cara interna, tenemos roturas radiales, roturas longitudinales, roturas complejas que serían una mezcla de todo lo anterior, y roturas horizontales que son las más frecuentes. Bueno, acá un poquito más de lo mismo, se los puse un poco más específico, digamos, las longitudinales, que son las verticales y que van en ese sentido longitudinal, ¿no? Afectan las fibras en el mismo sentido o paralelas a las fibras longitudinales, son más frecuentes en rotura del ligamento cruzado anterior, y lo que es importante de estas fibras longitudinales es la evolución que tienen. Si ustedes ven esta lesión que está acá, es chiquitita y nos llama la atención, y probablemente si uno no está muy hábil en la lesión del menisco, lo deje pasar, la lesión se empieza a abrir, la lesión se sigue abriendo, se empieza a desimpactar o a separar del cuerpo del menisco y se termina metiendo dentro del notch interarticular. Esa es la famosa asa de balde, es como agarrar la manija del balde. Y lo que pasa con estas lesiones es que se meten acá adentro, adentro del notch, o sea, esto se desdobla, se mete adentro del notch, y al meterse ahí va a generar bloqueos o pseudobloqueos. O sea que el paciente va a venir con la rodilla flexionada, básicamente, y no la va a poder estirar. Si la logra estirar, que a veces uno en la consulta, si el paciente no tiene dolor, puede ir haciéndole algún movimiento para tratar de desaflojarlo. A veces el paciente lo destraba porque el menisco vuelve acá adentro, pero esto está suelto, digamos que en cualquier otro movimiento se puede volver a bloquear. Esto es quirúrgico, no queda dudas, esto hay que ir a operar. Algo parecido puede pasar con las lesiones que son oblicuas. La lesión que es oblicua o el pico del oro puede pasar exactamente lo mismo. Son estas dos las que yo les pegué así, son las dos que pueden llegar a ser un bloqueo de la rodilla, porque ese flap también, si bien no se despega como un asa de balde, se puede meter en el notch y encima tiene un notch chiquito, se va a bloquear la rodilla. Después, las horizontales son las más frecuentes, como habíamos dicho, en el menisco medial. ¿Por qué? Porque se asocian a los viejos, a lesiones degenerativas. Y en general, como son degenerativas, van a aparecer quistes parameniscales, ¿sí? Que después los van a ver también en la resonancia. Tema aparte, pero no tema menor, las lesiones en rampa. ¿Sí? Las lesiones en rampa, o ramp lesions, como dice acá, son las lesiones meniscocapsulares, son las lesiones que aparecen donde termina el menisco y empieza la cápsula. En esa, digamos, interacción, en esa interfase, se abre, se separa el menisco. Este tema, dentro de todo, a ver, es algo más moderno. Ahora se diagnostican muchos más porque lo importante de este tipo de lesiones es que hay que ir a buscarlas activamente.
Si ustedes están en la artroscopía y ven el menisco interno y ven el menisco externo y no van a buscarla, no la van a ver, porque para poder verla, uno cuando entra con los portales entra por acá. Entonces ves el menisco, pero esta lesión está atrás. Entonces hay que ir a meterse al fondo y a buscar la lesión en rampa. O sospecharla en una resonancia, pero es un poco más difícil a veces de ver ese patrón. Bueno, los síntomas, como veníamos hablando, principalmente es dolor en la interlínea articular, ¿sí? Puede haber bloqueos, pseudobloqueos, se pueden escuchar algún chasquido si se rompe el menisco, y obviamente aparece todo lo que es la efusión, el edema, la hinchazón, etcétera, etcétera. Esto la verdad que el examen físico del menisco no tiene mucho que ver con el examen físico del... ¡Ey! ¿Por qué no estaría...? Bueno, ahí está. Esta es la maniobra de Apple y la verdad que es una de las maniobras que más frecuentemente hago yo. Paciente en decúbito ventral, simplemente hacer compresión en el eje para que se compriman, dijimos, si se acuerdan, ¿y por qué es esto? Es porque en flexión los meniscos trabajan más. Entonces le pones la rodilla a 90 grados, estás poniendo toda la presión sobre los meniscos y después simplemente haces una rotación del pie, que es así como se rompe el menisco. El pie fijo en el suelo, un mecanismo rotacional y eso rompe el menisco. O sea, imitamos el mecanismo de rotura del menisco. Obviamente si el paciente tiene dolor, va a ser positivo. Este es el test de salida. La verdad que particularmente yo no lo uso mucho, en rodilla tampoco vi que lo hagan, pero está bueno que lo sepan, es uno de los más utilizados, que básicamente es lo mismo, ¿no? Es dar una flexión de 20-30 grados a la rodilla, obviamente esto en un paciente anciano no se lo hagan hacer, directamente hagan otras maniobras, en un solo pie y lo hacen rotar para un lado y para el otro. Es lo mismo, es hacer una compresión sobre ese menisco roto. Si presenta dolor, también es positivo. Y, ¿por qué no funciona? Bueno, ahí está. Y este es el test de McMurray. Básicamente lo mismo. Haces una rotación interna de la rodilla, le vas dando flexión y pones la mano sobre la cara externa de esa rodilla. Se tiene que sentir como un resalto, ¿sí? Eso también implica. La verdad que no es tan sensible, pero bueno, es para que también la tengan en cuenta o la conozcan. Bueno, entonces, tenemos una historia, un examen físico, vamos con los estudios. Yo le puse las radiografías, la verdad que es muy difícil diagnosticar una rotura meniscal con una radiografía, en general son normales. Nosotros las pedimos de todas maneras, porque nosotros estamos acostumbrados a evaluar otras cosas, no solamente los meniscos, pero en una ruptura meniscal las radiografías suelen ser normales, ¿sí? A veces se puede ver esta imagen, que es como un menisco calcificado que está adentro. Bueno, esto puede ser a veces una condrocalcinosis, la verdad se lo dejo a modo informativo nada más, no es para que se lo sepan ni nada más, pero a veces hay una artritis por pirofosfato cálcico y eso hace que los meniscos aparezcan de ese color. Pero la verdad que es muy raro diagnosticar una ruptura meniscal con una radiografía. Lo que sí pueden ver, obviamente, en un paciente anciano es, si le piden radiografías frente y perfil de rodilla con apoyo, van a ver el colapso del compartimento medial. Bueno, ahí uno infiere que el menisco está hecho pelota, porque si no, no va a estar funcionando bien. Y vamos al estudio gold standard, que es la resonancia magnética, ¿no? Entonces, tenemos diferentes secuencias, eso después es tema aparte, pero tenemos diferentes secuencias T1, T2, diferentes cortes coronales, sagitales, axiales, tenemos un montón de cosas para ver una imagen tridimensional en nuestra cabeza. Los meniscos se ven básicamente así, ¿no? Como esos dos triangulitos que son de color negro, ¿sí? Son hipointensos, tanto en el frente como en el perfil si se quiere. Y esta imagen hiperintensa en T2, en su T2, que se extiende tanto hacia arriba como hacia abajo, habla de una ruptura meniscal. O sea, lo que es importante es esto. Esta línea blanca, hablando de esto, vaya desde externo o hacia abajo o vaya hacia arriba. Si nosotros tenemos solamente una lesión que termina ahí, eso no es una lesión meniscal. Eso es importante, porque a veces uno puede diagnosticar una lesión porque el paciente tiene dolor de rodilla y en realidad no la tiene, ¿sí? Entonces, es lo que yo le muestro acá, en esta imagen. Dice, menisco posterior intacto, cono posterior intacto. Fíjense, la línea blanca no llega ni abajo ni arriba del menisco, se queda como en el medio, como si fuera un sándwich. Eso no es una ruptura del menisco, eso es normal, ¿sí? Y a veces lo pueden ver en pacientes añosos. Y acá empezamos un poco con las rupturas y el patrón que tienen cada uno. Esto se los quería dejar a ustedes básicamente como una guía rápida de que si ustedes están en consultorio y quieren ver qué tipo de lesión tiene, vayan a estas imágenes enseguida. No tienen mucha más ciencia, simplemente aprenderse los patrones y tener en la cabeza cómo es en 3D el menisco y qué es lo que ustedes están viendo y cómo lo van siguiendo. ¿Sí? Entonces, esta es una ruptura horizontal.
del menisco, ahí le dejé de un nuevo el gráfico para que les sea mucho más fácil saberlo. Y se ve básicamente así, no tiene mucha más ciencia, vamos a pasarlo rápido porque esto es para que ustedes lo aprendan. Esa línea amarilla, ¿les está mostrando una lesión o un menisco intacto? Perfecto, es lo que veníamos hablando recién. No tiene salida ni para arriba ni para abajo y ahí está la diferencia. ¿Sí? Bueno, otra más. Rotura longitudinal. Acá se está afectando las fibras longitudinales, que son las más importantes y son las que uno, recuerden, tiene que ir a buscar en la reparación. Fíjense que las rupturas siempre se ven iguales. Lo que cambia es el patrón de esa línea hiperintensa, que es esa línea blanca. ¿Sí? Acá les dejo lo mismo para que ustedes se vayan tomando en conciencia o en 3 dimensiones cómo se ven y por qué se ven así. Esto es una ruptura longitudinal, ¿sí? Del menisco, en la parte posterior, y se ve de aquella manera. Fíjense que los patrones pueden ir cambiando, pero ustedes tienen que ir pasando secuencia a secuencia para darse una idea de cómo es el dibujo, ¿no? Y esto es lo que yo les dije que puede pasar con el asa de Valve. Una ruptura longitudinal que se abre y se mete adentro del notch. ¿Sí? Y lo que pasa es esto. Se queda comprometido el notch y genera un bloqueo articular. Y eso hay que tener en cuenta cuando uno las diagnostica. Y esto es lo que se va a ver en una asa de Valve. O sea, si nosotros, ya el paciente viene con la rodilla bloqueada, le mandamos una resonancia, hay ciertos signos que uno tiene que tener o buscar, simplemente imágenes para no dar tanto de signos. Pero si ustedes ven acá, este es el menisco normal, ¿sí? Es normal porque esto es una ruptura. Y acá tenemos un fragmento de menisco que está bien externo. Esto quedó adherido acá por los meniscos capsulares, por todos los ligamentos que veníamos hablando, ¿no? Y la otra parte del menisco se desplazó por adentro del cóndilo y llegó al noche intercondilo. Y esto seguramente le genera un bloqueo a la rodilla. ¿Sí? Entonces, esta es una imagen característica del ACE Valve en un plano coronal. A los que les gustan los signos o quieren ir a buscar otra cosa, es el signo del doble cruzado posterior, donde estamos viendo el cruzado verdaderamente y el menisco que está metido adentro de la articulación, ¿no? Entonces nos da esta imagen de doble cruzado posterior. Esto es característico, patognomónico de asa de Valve. Otro signo característico es este signo de fast forward sign, ¿sí? O doble cuerno anterior en castellano, que parece el signo de pasar rápido la canción y demás, que básicamente esto, ¿no? Tenemos una doble señal, ¿sí? Un doble menisco, si se quiere, en la parte anterior. Y bueno, directamente esto es un poco más difícil, si se quiere ver o no, depende, a mí la verdad que no me convencía mucho, algunas veces no se ve, pero si nosotros vemos justo un corte axial por donde pasa el menisco, yo les marqué en las líneas amarillas, les puse esto para que puedan interpretarlas, es como se desplazó de externo el menisco que vino adentro del nodo, y eso también, si ustedes lo pueden ver en el axial, eso es un asa de Valve. Bueno, estas son las rupturas radiales, ¿sí? También tienen su importancia dependiendo de la localización que son esas rupturas radiales, como todo. Yo les dije que las rupturas radiales en general no hacía falta repararlas, pero si son en los cuernos o cerca de los cuernos anteriores o posteriores, que son los sitios más importantes de fijación del menisco, uno tiene que ir a buscar la reparación. Así se ve el pico del oro o una lesión oblicua, ahí lo pueden ver perfectamente cómo está diagramado el pico, y recuerden que estas también pueden generar bloqueos articulares, ¿no? Bueno, seguimos con lo mismo, ¿sí? Esto es una ruptura de la raíz, como había dicho antes, es una ruptura, o sea, radial, pero que pasa en la raíz del menisco. Las rupturas en la raíz del menisco son sumamente importantes, porque el menisco se desinserta, pierde su función, ¿sí? Entonces, no solamente existen patrones de lesión, sino localizaciones importantes. Como yo les dije, una lesión radial, si se quiere, en el cuerpo del menisco, que no afecta a las longitudinales, uno pasa una meniscectomía y quedarse tranquilo porque el menisco no va a perder tanta función. Ahora, una lesión radial en el cuerno posterior, es decir, donde se inserta ese menisco, uno ya tiene que ir a buscar la reparación, porque ese menisco no va a funcionar. Y si vos querés ir a sacarlo, tenés que sacarle todo el menisco, es un crimen, ¿sí? Pero eso es importante. Así se ven las lesiones de la raíz. Obviamente, ¿qué tienen que ir a buscar? El origen. Si ustedes se acuerdan de la imagen que habíamos visto del axial, van y buscan la lesión cercana a la raíz. ¿Y qué otro signo aparece cuando uno rompe o se rompe la raíz? Es esto. ¿Qué es esto básicamente? Primero, habíamos dicho que el menisco se desinserta. Entonces, al desinsertarse, al ponerle peso, esa presión genera fuerza tensional extrínseca, y lo que pasa es esto.
el menisco se fue afuera de la articulación, no está cumpliendo ninguna función. Eso porque tiene una desinfección en alguno de los cuernos. Fíjense cómo está completamente por afuera, ¿no? Y acá está hablando de que si ya hay más de 3 milímetros, seguramente haya una rotura de la raíz. Si ustedes no la pueden ver, la buscan, no la encuentran porque es muy chica, etcétera, etcétera, pero tiene una diferencia de más de 3 milímetros, como se ve acá, de desplazamiento con respecto a la tibia, ya ustedes tienen que saber que hay una ruptura de la raíz meniscal. Bueno, seguimos con lo mismo, ¿sí? Esto es exactamente lo mismo que veníamos hablando antes, otras imágenes para que les queden grabados. Fíjense cómo acá se rompió en una lesión radial, la raíz posterior, se desplazó el menisco hacia afuera. Bueno, esto es otra cosa que también puede pasar en las rupturas de la raíz meniscal, ¿no? Veníamos hablando que hay una extrusión, se sale para afuera, puede haber edema subcondral, porque obviamente al no estar el menisco, el hueso impacta con el de abajo y aparece este bone bruise si se quiere, ¿no? Ahí, como habíamos visto, la ruptura. Y aparece también este signo que algunos de acá, a Cícaro en particular, le buscan y le encanta buscarlo, que es el signo fantasma, del menisco fantasma. ¿Qué es eso básicamente? Es la ausencia de menisco adentro de la imagen de resonancia. Fíjense acá cómo nosotros podemos ver el menisco de este lado, pero de este lado también no está. ¿Sí? Solamente hay un pedacito o un menisco capsular ahí, pero no hay menisco en esa imagen. Eso es el signo del menisco fantasma y está perfecto, condice con todo lo que venimos hablando, ¿no? Ruptura de la raíz, se desplaza el menisco, exactamente el menisco no está en la articulación, por lo tanto no lo vamos a ver. Me llevé interfaz del Word a... Bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué les parece que es este tipo de lesiones? ¿Valen? ¿Qué tipo de lesión es esto? Para vos es esto. Sí. Esta es una lesión compleja. ¿Sí? Las lesiones complejas son la sumatoria de muchas lesiones. Exactamente. O sea, vas a ver una lesión longitudinal con un fragmento que se va hacia radial. O sea, eso es una lesión compleja. Es una conjunción de todas las otras lesiones. Y lo que yo les decía muchas veces es importante saber qué es interno o qué es externo. ¿Sí? Tienen que fijarse en el capítulo de la tibia, que es lo que había dicho antes, ¿no? La tibia externa está como hundida y la tibia interna está elevada. Seguimos con las lesiones en menisco. Yo sé que esto es pesado, pero la verdad quería que les quede toda una clase como para que tengan una idea de todas las lesiones. Estas son las lesiones en rampa, ¿sí? Son las meniscocapsulares, como veníamos hablando. Acá está el menisco, ¿sí? Él es el platillo tibial, allá está el cóndilo femoral y acá está la cápsula. Esto tendría que estar unido a esto. ¿Sí? Esa es la lesión que estamos mostrando allá. Esto es una vista artroscópica. Fíjense cómo se desprendió la cápsula del menisco. Y recuerden que el menisco va a estar, digamos, va a estar estable, si se quiere, porque tiene los anclajes de los cuernos anteriores y posteriores que están intactos. La fijación de ese menisco, si se quiere, a grandes rasgos, está respetada, pero esta lesión lo va a volver inestable de todas maneras. Entonces no hay que confiarse, hay que sospecharla, ir a buscarla y mirarla. Y acá se ve perfecto, cómo la cápsula se retrajo y lo dejó suelto al menisco. ¿Sí? Recordemos también, no detalle menor, que este tipo de lesiones se dan en el menisco interno, ¿sí? Que es el menisco que está más fijo. El menisco externo está más móvil, no tiene tantos anclajes a la cápsula, no está tan fijado a la articulación. Entonces, este tipo de lesiones se dan en el menisco interno. Y así se ve en una resonancia, ¿no? Como veníamos, si ustedes entienden el tipo de lesión, saben que buscar menisco intacto, cápsula, la lesión está bien por el fíjense que el menisco está completamente respetado, no es una lesión del menisco per se, es simplemente la unión entre el menisco y la cápsula. Acá también se ve en los axiales, es un poquito más difícil verlos, a mí me gusta más allá, en el sagital, pero bueno, acá está el menisco, acá está la cápsula y acá está toda esta banda hiperintensa en la que separa el menisco de la cápsula y ahí es donde está o radica la lesión en rampa. Y como les dije, siempre hay que ir a buscarla. Después, si encuentran o no encuentran el bone bruise, bueno, eso es un detalle extra, pero tienen que ir a buscar esta línea que separa al menisco de la cápsula. A veces es realmente muy difícil encontrarlas.
tienen que sospechar y si les quedan dudas, tienen que ir a buscarla directamente en la artroscopía. El tratamiento obviamente puede ser conservador, con reposo deportivo, algún analgésico, kinesiología, que es la primera línea de tratamiento en las lesiones degenerativas, ¿sí? En los pacientes añosos, en las que ya el menisco, digamos, no tiene tela para ser reparada, uno trata primero de ir por esto, salvo que sea alguna lesión que uno sospeche que va a progresar a una asa de balde, o una lesión que le puede bloquear la rodilla y demás. Si es una lesión simple del menisco y sobre todo en la zona blanca, uno trataría en principio en un paciente añoso que no haga tanta actividad física, en hacer tratamiento de conservador. En jóvenes también se puede hacer, pero uno sabe que probablemente esa lesión persista si es deportista o haga mucha actividad física. Y pasando por lo quirúrgico tenemos 2 o 3 tratamientos. El primero, digamos, el más utilizado, el más frecuente es la meniscectomía parcial, que es la cirugía más frecuente en rodillas, si se quiere, artroscópica. ¿Cuándo se hace una meniscectomía parcial? En lesiones complejas, en lesiones radiales, como habíamos dicho, en lesiones degenerativas. En una lesión longitudinal uno no va a pensar en una meniscectomía porque pierde toda la estructura del menisco, como les venía diciendo. O cuando falló la sutura meniscal previa. En realidad los trabajos hablan de que si falla una sutura, se puede volver a intentar suturar ese menisco. Y si vuelve a fallar, ahí recién hay que ir a sacarlo. Y si no, directamente falla la sutura, le pueden hacer una meniscectomía totalmente. Y lo que es importante es que el 50% de los pacientes que se hicieron una meniscectomía desarrollan en algún momento signos de artrosis, que son los Fairbairn Chains, que no importa, pero si ustedes entienden el concepto, entienden por qué desarrolla artrosis el paciente. O sea, le está sacando esa almohadilla que tiene natural, entonces el hueso va a impactar con el hueso y va a generar un desgaste mucho más rápido. Tiene mejores resultados las meniscectomías, como veníamos diciendo, en pacientes menores de 40 años que tengan un eje neutro. Obviamente, si un paciente tiene todo el peso tirado, para nada de bar o valve y no mezclar a los R1, todo el peso tirado, el compartimento medial, porque el tipo te camina solamente apoyado de un lado y vos le vas a hacer una meniscectomía, y bueno, ese tipo va a andar mal con la meniscectomía, porque ya tenía el compartimento interno completamente comprometido. Entonces, bueno, esas son las indicaciones que dan mejores resultados. Con respecto al tratamiento quirúrgico, obviamente la sutura meniscal, ¿sí? Cada vez está más en boga, cada vez trata uno de preservar ese menisco, porque la función que tiene es importantísima. Hace muchísimos años se pensaba que el menisco no tenía directamente ni función, ¿no? Ahora todo lo contrario. Entonces, ¿cuándo se suturan? Y en general se suturan lesiones periféricas, que estén bien vascularizadas, lesiones longitudinales, de 1 a 4 centímetros, y como les dije, en la raíz meniscal. Entonces, ustedes entendieron la anatomía, no se tienen que estudiar esto de memoria. Cuando uno le pregunte, che, ¿qué lesiones meniscales se pueden suturar? Y bueno, ya las sabés. ¿Sí? Si se rompió una raíz, el menisco es inestable, hay que suturarla. Las longitudinales cumplen la función más importante. Un paciente joven porque es deportista, etc. Una lesión longitudinal puede progresar una asa de balde, uno iría a repararla. Y más o menos ahí ya tienen todo estudiado y no tienen que ir a aprender de memoria. Hay diferentes técnicas para dar los puntos, no quiero ahondar mucho más porque la clase si no es eterna, son estos 3 que están acá. Se puede hacer el punto desde adentro de la articulación hacia afuera, como se ve, uno mete el punto desde el artroscopio y lo va a buscar por afuera de la articulación, todo dentro, que son, estos ya son con mecanismos especiales, que hacen el punto ahí adentro y queda todo dentro de la articulación, y desde afuera hacia adentro. Esto principalmente se hace en los cuernos anteriores, ¿sí? Pero fíjense cómo el punto, uno mete la aguja desde afuera y pasa el hilo, ¿sí? Desde afuera hacia adentro. Entonces, cuando vean las suturas y lean esto, es la técnica con la que hicieron el punto. ¿Alguno sabe qué es esto? ¿Dónde está el especialista en rodillas, Nacho? Perfecto. Perfecto. Ligamento cruzado anterior roto, menisco interno, ligamento cruzado, perdón, el colateral medial. Esto se llama tríada de O'Donoghue, o como se quiera decir. Básicamente esto es una tríada que a cualquier especialista en rodilla lo va a alterar porque hay una inestabilidad tremenda, es una lesión multiligamentaria, es quirúrgica, simplemente se las dejo acá para que les suene el nombre y sepan de qué está hablando si alguna vez se la no. Bueno, ¿alguna duda de menisco? Listo, quedamos acá y esto lo leen en